día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 24. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice la palabra en Marcos 2, del 23 al 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces, aquí nos encontramos nuevamente con el tema del día de reposo, de este día que hizo el Señor y que los fariseos utilizan para cuestionar las decisiones, las acciones del Señor Jesús. Y aquí lo que sucede es que los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas. Y entonces los fariseos vinieron inmediatamente a cuestionar al Señor para preguntarle por qué hacían ellos esto si no era lícito un día de reposo. Entonces, bueno, sabemos que en el día de reposo es un día especial, un día para el Señor, un día que no era permitido hacer ciertas cosas según la palabra, pero es que los fariseos inventaron muchísimas más reglas para el día de reposo que no están conforme a la palabra y que hasta no tienen sentido. Por ejemplo, una regla de que debían dar durante el día como máximo 99 pasos. Si daban más de esos pasos, ya se consideraba que estaban viajando y ya estaban rompiendo las leyes de ese día del reposo. Habían muchísimas reglas absurdas que ellos se inventaron con el fin nada más de exaltarse a ellos mismos, para que todas las personas crean que solo los fariseos pueden cumplir esas reglas en el día de reposo. Y aquí nos encontramos una gran respuesta de parte del Señor Jesús, que es lo que vamos a leer a continuación. Dice la palabra en Marcos 2, del 25 al 26. Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces, aquí el Señor Jesús nos está llevando a todos a lo que dice la palabra en 1 Samuel 21, como lo dice nuestro Señor Jesús, que cuando David tuvo necesidad y sintió hambre, los que estaban con él y mismo David entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, panes consagrados para Dios, que debían de ser renovados cada semana en el mismo altar del Señor, de los cuales solo los sacerdotes podían comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús con este ejemplo, con este pasaje que nos da? Es que la voluntad de Dios está por encima de toda ley. Y eso lo vamos a ver más claramente en el próximo versículo. Pero en este pasaje, sobre todo, nos muestra que el Señor, el deseo del Señor es mostrar la gracia y la misericordia de Dios, y sus hijos, aquellos que siguen a Cristo, deben mostrar gracia y misericordia, como lo habíamos leído en un mensaje anterior. Las palabras del Señor Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que los fariseos estaban tan pendientes, tan enfocados en cumplir esta ley del día de reposo, que se olvidaron que unos hermanos suyos estaban pasando una necesidad
que los discípulos tenían hambre y que una persona con hambre es muy difícil que pueda descansar, que pueda estar tranquila en un día completo, en un día de reposo. Si tiene hambre, si tiene una necesidad. Si una persona tiene necesidad, la necesidad de esa persona no está por debajo de la ley moral que haya que cumplir, que la ley establecida que haya que cumplir. ¿Por qué? Porque con el fin de cumplir todas sus leyes, de hacer todo ese conjunto de reglas que ellos mismos se hayan inventado los fariseos, muchas personas no eran ayudadas, muchas personas no eran levantadas, muchas personas seguían en necesidad. Pero para ellos estaban agradando a Dios con cumplir un conjunto de reglas, sin entender que lo que a Dios le agrada sobre todas las cosas es que nosotros amemos a nuestro prójimo con todo nuestro ser y que amemos a Dios con todo nuestro ser. Eso el Señor Jesús lo va a resaltar más adelante en el estudio que vamos a hacer de los evangelios. Él dice, en esto consiste toda la ley y los profetas. ¿En qué? En amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Entonces, todas las otras leyes pasan a un segundo plano respecto a estas dos. Si cumplimos estas dos leyes, estamos cumpliendo la ley en el Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que en el mismo sacrificio de Jesús, nosotros somos declarados justos delante de Dios. Y la ley ya no nos acusa. Pero en este caso estamos hablando de los fariseos y ellos debían de cumplir la ley. Debían de cumplir la ley y lo establecido. Para ese momento que ellos no tenían la gracia del Señor Jesucristo. Pero estamos viendo que la misma ley muestra que cuando alguien está en necesidad, hasta lo que es consagrado, hasta lo que es especial, hasta lo que es una ley establecida, se puede doblar, se puede reflexionar con el fin de ayudar a un hermano. Entonces, esto nos lleva a reflexionar este pasaje, de cómo sobre todas las cosas debemos de tener presente agradar a Dios y ayudar a nuestro hermano. Los fariseos solo tenían el deseo de agradar a Dios a través de sus obras, a través de lo que ellos hacían. Pero si lo hacían con la intención incorrecta, estaban fallando. Y ya lo encontramos la última vez, cómo estaban ayunando con la intención incorrecta, que era criticar al Señor, que no estaban dedicándose a la oración, no estaban teniendo una oración especial, no estaban teniendo un tiempo especial, no estaban teniendo una motivación real para hacer el ayuno más que una ley. Ya que otra vez no están guardando el día del Señor, consagrándolo para Él, dedicándose a la oración, dedicándose a estar ante la presencia del Señor. Ellos están utilizando el día de reposo para criticar a los demás, para ver si están cumpliendo o no están cumpliendo con el día de reposo. Entonces nos da una gran enseñanza este pasaje, como siempre por encima de muchísimas cosas tiene que estar el ayudar al que está necesitado. Misericordia quiere el Señor y no sacrificio, no lo que nosotros podamos hacer, no lo que nosotros podamos cumplir,
sino que mostremos cómo es Dios al mundo, que le mostremos cómo es Dios a las personas en necesidad. Y dice la palabra en Marcos 2, del 27 al 28, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún del día de reposo. Entonces nos dice la palabra que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho para ayudar al hombre, para que el hombre descanse. Y el día de reposo no fue hecho, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para ayudar al hombre, no que el hombre fue hecho para ayudar al día de reposo. Entonces Jesús nuevamente está enseñando que el día de reposo, la ley, lo que haya que cumplir y que esté establecido, no está por encima a la necesidad del hombre, porque Dios hace la ley, Dios establece lo que establece para ayudarnos. Hasta la misma ley nos ayuda a mostrarnos nuestro pecado y nos ayuda a mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. El día de reposo era un día para descansar. Todo lo que Dios hace, lo hace con un buen propósito. No lo hace para castigarnos, para molestarnos, para que nosotros estemos en una condición peor por medio de eso que el Señor estableció, ¿no? El Señor hace todo conforme a sus planes y a su misericordia. Por eso dice la palabra, por tanto, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, es Señor aún del día de reposo. Jesús tiene autoridad aún sobre el día del reposo. El Señor está por encima aún del día de reposo. Y aquí nuevamente Jesús se está reconociendo a sí mismo como Dios, porque el día de reposo fue establecido por Dios y para Dios, y que eso diga que Él es Señor aún del día de reposo, nuevamente se está declarando como Dios. Entonces nuevamente está provocando la ira de los fariseos, pero el Señor siempre nos mostró como Él decía la verdad y hacía brillar la verdad en todo momento. Pero bueno, este mensaje es muy claro y nos muestra cómo el ayudar a los demás, el amar a nuestro prójimo, es más necesario, es más agradable a Dios que cualquier obra, cualquier otra obra, cualquier otra cosa que nosotros hagamos, y que tenemos que hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios, como dice la palabra. De nada les servía a los fariseos hacer todo eso que ellos hacían si lo estaban haciendo con una intención incorrecta. Si en lugar de concentrarse tanto en cumplir tantas leyes, y leyes que decía la palabra y leyes que ellos mismos se habían inventado, y empezaban a ayudar a las personas y a mostrarle a Dios a las personas, todo sería muy diferente respecto a su encuentro con Jesús. Que ellos creían conocer a Dios, pero cuando Dios mismo se presentó ante ellos, no lo podían reconocer y decían que era un falso y lo acusaron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar con alguien que es llamado cristiano, que es llamado creyente y que no muestra en su vida la gracia y la misericordia de Dios a los demás?
que no reconoce a Dios, no conoce a Dios, que está lejos del Señor. Eso es lo que nos demuestra estos pasajes. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.